Bienvenidos a una nueva entrevista de Inversor Global Chile. En esta ocasión tenemos como invitado a un ex candidato presidencial que llevó las inquietudes de la clase media emergente a la agenda electoral. Me refiero al economista Franco Parisi. Desde Estados Unidos, donde actualmente ejerce como profesor de la Escuela de Comercio Culver House de la Universidad de Alabama, Parisi compartió con nosotros sus inquietudes y visión sobre el crítico escenario por el que atraviesa Chile en materia política y económica. Así que los invito a escuchar lo que Parisi tiene que contarnos. ¿Cómo observas la situación económica y política por la que atraviesa Chile? Bueno, lo observo con bastante pena y preocupación. Primero, porque se han confabulado todos los hechos negativos que se podían dar en un año. Hemos tenido desde crisis naturales, como las que vivimos a principio de año, y ahora estamos con una crisis internacional que está golpeando fuertemente no solamente Chile, sino que todos los mercados emergentes. Es cosa de ver que lamentablemente también el vecindario está con situaciones bastante complicadas, partiendo por el gran y poderoso Brasil, siguiendo por Argentina, que no solamente está con problemas económicos, sino que ahora enfrancado en una elección presidencial que ojalá salga lo mejor para el país trasandino. Y en Chile, las condiciones internacionales han golpeado negativamente, no solamente por la caída en el precio del cobre, sino que además esta rápida subida en el precio del dólar, fenómeno que ha sido internacional también, claramente va a dañar las matrices de consumo e inversión de los chilenos, y sumado a eso está todo el polvorín político que ha llevado a una crisis de confianza en Chile que va a ser muy difícil, y lamentablemente lo digo, muy difícil de recuperar por lo menos en los próximos 3 años. Esos elementos están gatillando una fuga de capitales de los países emergentes, incluyendo a nuestro querido Chile, a Estados Unidos, con un nivel de incertidumbre que no se había visto hace tiempo. ¿Qué factor interno te llama particularmente la atención? En que lamentablemente la estabilidad que se esperaba que entregara la presidenta chilena no fue así, ha tenido problemas desde un comienzo, y claramente la implementación de la reforma tributaria fue un gran error. Pero digamos las cosas como son. ¿Chile necesitaba una reforma tributaria? Sí. Estábamos con una estructura tributaria de los 80 y tenía que ser modernizada. Sin embargo, se terminó perjudicando a la clase media. Yo estaba muy de acuerdo con eliminar el FUT. El FUT tenía que ser eliminado. Más de 200.000 millones de dólares en que tenía una franquicia tributaria, pero no se sabía dónde se estaba invirtiendo. ¿Cuál era la alternativa? ¿Cuál era el truco tributario a hacer? Era muy sencillo. Eliminar el FUT y permitir la reinversión, pero reinversión informada al Servicio de Impuesto Interno. Con eso habríamos tenido una continua inversión en la economía chilena, haciendo una cápite para la reinversión que fuera en Chile o en el exterior. Eso habría permitido continuar los flujos de inversión. Esta reforma tributaria lamentablemente fue tan mal llevada a cabo que perjudicó a todos los sectores, especialmente al emprendedor profesional, al dentista, al médico, aquel que hace clases en más de un colegio o más de una universidad. Lamentablemente se fue llevada tan mal adelante que perjudicó y asustó a los inversionistas. Y no estoy hablando de los grandes inversionistas. Para aclarar eso, los grandes inversionistas siguen haciendo grandes negocios en Chile. De hecho, una gran minera acaba de vender 2 de sus yacimientos sobre 300 millones de dólares. El Banco Penta fue comprado por otra institución financiera extremadamente grande en Chile, y por lo tanto los grandes negocios siguen ocurriendo. Lo que está pasando es que se está produciendo un cuello de botella en el sector medio de inversión. Ahí es donde está golpeando más fuerte este concepto de incertidumbre. En Chile hay una gran concentración de la propiedad, y esta concentración de la propiedad hace que los paradigmas de negociación entre grande y chico se acrecienten, y eso debilita la posición del más débil. En Chile tiene que mejorar la competitividad y mejorar la competencia, y eso significa fortalecer las instituciones como la Superintendencia de Bancos, como la Fiscalía Nacional Económica. Esos elementos van a permitir tener una mejor competencia y también regular. Hay algunos conglomerados que son tan grandes que son ya imposibles de poder tener competencia alguna. No hay que tenerle miedo al progreso, pero no hay que tenerle miedo a mejorar los sistemas. En el sector de comunicaciones estamos viendo que los canales de televisión están comprando radios y prontamente van a comprar también medios escritos.
Ese elemento hace que esté coartada la competencia en un sector tan importante que busca la transparencia e informar a la gente. Solamente para dar ese ejemplo, hacia allá tiene que estar moviéndose la economía chilena para posibilitar una mayor competencia y mayor emprendimiento. ¿Estaríamos en esta misma situación negativa si faltaran las presiones internacionales? Mi análisis es que de la situación económica negativa que estamos viviendo ahora, un 60% se deben a problemas internos y un 40% a problemas internacionales. Y lamentablemente el 60% es una responsabilidad muy fuerte, no solamente del gobierno de Chile, sino que también del aparataje político. Falta una descoordinación increíble y una, digámoslo también como corresponde, una falta de lealtad de los mismos que llevaron a la presidencia a la señora Bachelet en no apoyarla en sus decisiones económicas. Pero recordemos que la reforma tributaria en la Cámara de Diputados pasó sin ningún comentario. Y por lo tanto, no funcionaron las instituciones. Lo que tenemos que hacer en Chile es que las instituciones funcionen. Y funcionen para todos y no solamente para algunos. Esos son los elementos que nosotros estamos extrañando. La crisis que está viviendo, por ejemplo, impuestos internos, es gravísimo. Durante los 80 y los 90, todos los funcionarios de impuestos internos y todo el país tenía un alto respeto por la institución, como una institución extremadamente seria y técnica. Lamentablemente, como tiene un sistema en que el director nacional de Servicios de Impuestos Internos, designado por el presidente y en forma antojadiza, digo a pesar de que existe la dirección la alta dirección pública, igual existen resquemores sobre el sesgo político de uno u otro director. Bueno, ese elemento de que se elija a dedo al director de impuestos internos gatilla en una crisis de confianza. Si queremos recuperar la confianza en las instituciones, institucionalicemos las instituciones. ¿Qué significa esto? Que los máximos directivos de cada una de estas instituciones que se suponen autónomas sean personas de adentro de la institución, donde tengan a lo menos 10 años trabajando continuamente en la institución y gocen de respeto interno. Esos son los elementos que nosotros echamos de menos para que se vuelva a creer en la institución y se empiecen a lamer las heridas de la desconfianza. ¿Las presiones inflacionarias empeorarían la situación? Lamentablemente tú estás en lo correcto. La inflación en Chile se está disparando a niveles, a mi juicio, insostenidos. Y la razón es muy sencilla. El dólar. El dólar está subiendo unas tasas, a mi juicio, exageradas. Y ahí también hay que colocarle el cascabel al gato. El grave problema en Chile es que la alta volatilidad del dólar se explica en parte por la ausencia de un mercado de derivados formales. En Chile no tenemos un mercado de futuros de dólar formal. En Chile no tenemos un mercado de opciones de dólar formal. Y por lo tanto lo que está ocurriendo es que los importadores y también los exportadores están sujetos a un alto riesgo de tipo de cambio. Eso no es bueno para la economía chilena y es responsabilidad de esta autoridad y de las pasadas. En Chile, si queremos ser una economía abierta, como lo hemos sido, y me alegro de que así lo sea, tiene que tener mecanismos de cobertura al tipo de cambio informada, abierta y transparente. Si no, vemos lo que pasó en Penta con estos contratos hasta ahora fraudulentos de forward. Eso no podría ocurrir y tendría una avisación si tuviéramos un mercado de futuro abierto, transparente e informado. En la medida que suba el dólar, va a continuar subiendo la inflación y eso ya se vio reflejado con las inflaciones pasadas y para este mes y para los próximos, porque también tiene un rezago. 2. Hay un susto de parte de los proveedores de quedarse cortos en la estimación en los precios, en la subida de los precios y por lo tanto van a ir siempre subiendo los precios más tarde que temprano y por lo tanto eso se llama andar con el tejo pasado, un dicho muy antiguo chileno. Y por lo tanto lo que nosotros vamos a ver es que está subiendo. Lo que más me preocupa es la inflación del hogar, mal llamada por algunos economistas la inflación de los pobres. La inflación del hogar es extremadamente alta. Ir al supermercado en Chile es caro. Yo lo comparo con mi vida acá en Estados Unidos como profesor en la University of Alabama. El IVA de los alimentos es de un 3%. En Chile, un 20%. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo en Chile el Estado gana más plata en la medida que tenga mayor inflación? Es producto de que como el IVA es 20% para los alimentos, la gente está obligada a pagarlo. En Chile la inflación del hogar está extremadamente alto y eso se ha demostrado por papers internacionales
que exacerba la inestabilidad política. En Chile, la inflación lamentablemente llegó para quedarse y no se soluciona subiendo la tasa de interés por parte del Banco Central, sino tomando medidas correctivas para mejorar los canales de distribución de precios, pero también pensar en modificar finalmente el IVA, por lo menos, a los alimentos y la medicina. Pero ¿cómo podría implementarse esto dada la falta de sintonía que ha demostrado el gobierno con las políticas económicas que necesita el país? Yo soy optimista, estoy seguro de que se va a enmendar el rumbo. Yo fui a la universidad junto con el ministro de Hacienda, el ministro Valdés. Él cree en un dólar fuerte. Afortunadamente, él es muy querido por el empresariado y por lo tanto, por lo menos podría subsanar algunas heridas que dejó el exministro Arena. Sin embargo, creo que tenemos que focalizarnos en las personas. Y las personas tienen que ver que se viene un momento crítico en la economía chilena. Lamento decirlo, yo soy un tipo sumamente optimista y creo en Chile y en el potencial de Chile. Pero se vienen 2 años muy difíciles para las personas. ¿Y qué recomiendas a las personas hacer para proteger sus ingresos y sus ahorros en estos 2 años complicados? Focalizándonos en las personas, mi comentario sería, 1, cuidar la pega. Es importante de que los próximos 2 años se cuide la pega. Vienen periodos de incertidumbre y ajustes en las empresas, fusiones y adquisiciones, y eso siempre lleva aparejado algún grado de despido o bien pérdidas de contrato. Si la gente cuida su pega, eso significa llegar 5 minutos antes a trabajar e irse un poquito más tarde, no perder tiempos ociosos, mejorar sus redes sociales por si se dan eventos conflictivos de despido más adelante. Bueno, esos son los elementos que tienen que gatear y por supuesto apretarse un poco el cinturón. Sé que es difícil, yo lo viví. Apretarse un poco el cinturón y aprovechar los mecanismos de ahorro. ¿Algún mecanismo de ahorro en particular que recomiendes? Sigue siendo relevante para mí el APB. El APB es una herramienta de ahorro extraordinariamente importante y todos los mecanismos que se puedan dar para que de esa forma las personas puedan contar con un ahorro futuro. El APB es una herramienta que se puede echar mano en momentos de vacas flacas. La bolsa yo no lo veo atractivo y tampoco la banca. La banca va a seguir ofreciendo una tasa bastante baja. Y sin embargo, la reforma tributaria modificó los beneficios tributarios bajo el 57 bis del APB. Un error, otro error más. El APB era la herramienta del ejecutivo, del trabajador. Era la herramienta porque le servía muy bien. Si tú ganabas 500.000 pesos y decías, mira, voy a destinar y sácamelo por APB de mi sueldo bruto 30.000 pesos, eso era muy bueno porque la gente entendía de que estaba ahorrando para vacas flacas o bien tiempos futuros. Ese fue un tremendo error que hizo la reforma tributaria de Arenas y compañía. Fue un error y espero que se enmiende ahora. Si no, se va a perjudicar a las familias. Y recordemos que esa plata se iba y se invertía a través de los fondos mutuos, a través de los bancos y generaba un impacto positivo en toda la economía. Colocarle impuesto al ahorro es colocarle un impuesto al futuro de las personas y su tranquilidad. Pero ¿cómo motivar a las personas a usar el APB u otra herramienta de ahorro, dada la falta de educación financiera en Chile? Ahí es donde yo echo de menos las políticas públicas. Por ejemplo, todos vivimos y nos alegramos cuando la gran minería entregó sendos bonos a los mineros en el norte. Yo me alegro mucho por eso, me alegro mucho. Pero bueno, la pregunta era, ¿cómo se lo entregaban? Si tú ibas a esa ciudad, a Calama, por ejemplo, una ciudad que nos fue bastante bien en las elecciones pasadas, ya todos los distribuidores de autos tenían vendido sus camionetas antes de que se aprobara el bono. Yo habría hecho una cosa distinta y ahí es donde apelo a los sindicatos. Los sindicatos deberían haber fomentado de que esa plata se entregara en APB o en algún tipo de bono en que entregara la plata fluida en el tiempo o bien haber negociado con empresas constructoras para que ese dinero fuera directamente a pie para que pagaran un departamento ya fuera en Antofagasta, en Viña, porque muchos hijos de mineros van a estudiar a Viña o al propio Santiago. Esos elementos son los que uno echa de menos. Y también aquí pegarle un coscorrón a la reforma tributaria en que colocó impuestos a las ventas de activos inmobiliarios. Eso fue un grave, grave error.
Estamos viendo ahora que las ventas de los departamentos subieron más de un 15% producto de que se va a aplicar el IVA a partir de enero. El ministro de Hacienda tiene que tomar nota y por lo tanto tiene que eliminar esa subida de impuestos, posponerla en el tiempo. No puede estar presionando una compra tan importante como una compra de la vivienda por una reforma tributaria. Esos son los elementos que uno echa de menos. ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que hubiera más elementos para ahorrar, especialmente para la mujer. En Chile, la mujer tiene que empezar a ahorrar más plata, pero no puede por el alto nivel de endeudamiento. Nosotros creemos que al igual que existe en otros países, tiene que existir un fomento al ahorro y a la inversión. Por eso se tiene que tratar de mejorar desde una reforma tributaria bien hecha, orientada a la familia y a las personas, y no orientada a sacar aplausos en la OCDE, que básicamente eso fue lo que hizo la administración actual en sus inicios. Pero esto significaría hacer un cambio profundo en un país que se ha caracterizado por recaudar sus ingresos vía impuestos. En todos lados es así. Pero mira, hay cosas que uno tiene que modificarse esto. Por ejemplo, el único país en Chile que tú compras una propiedad con un crédito que se reajusta todos los días por inflación es en Chile. Yo desafío a que me encuentren un país donde tengan crédito hipotecario con UF. No existe. No existe. No existe. La UF fue muy bien implementada en los 80. Ayudó a fomentar el mercado de capitales en Chile. Pero a partir de los 90 y a partir del año 2000 y ahora en el 2015 no tiene sentido tener créditos precarios con UF. ¿Quién es responsabilidad de eso? El Banco Central. Tirón de oreja al Banco Central y por supuesto a la Superintendencia de Valores y Seguros y el Congreso. No me pueden encontrar ninguna justificación, ni académica, ni económica, ni financiera de por qué en Chile sigue existiendo crédito precario en UF. ¿Qué significaría eso? Alivio para el bolsillo de los chilenos y mayor capacidad de ahorro. Yo te digo, la UF fue positiva, pero ya cumplió su etapa. Fue positiva, pero ya cumplió su etapa. Franco, ¿cómo inviertes? ¿Cómo usas al sistema financiero para tu beneficio? Ahora lo que estoy haciendo, lo que ocupé yo y con lo que viví durante la campaña fue a través del APB. El APB fue la mejor alternativa de inversión que encontré y fue muy atractivo. Anteriormente, hasta antes que tuviera el programa en la radio, ocupé la bolsa de comercio. Eso no es especular, eso es invertir. Hay gente que no entiende la diferencia, gente que nunca ha ahorrado o ha trabajado en su vida. Lo digo porque me acuerdo un candidato opositor a mí decía que yo era especulador. Yo soy un trabajador y como trabajador ahorré mi plata y la invertí en la bolsa y en APB. Hay gente que nunca ha trabajado y no sabe de lo que estoy hablando, pero el punto está en que ahorrar es pensar en el futuro. Es difícil. En Chile te matan las tasas de interés. El sistema está hecho, como tú bien lo señalabas, para que se endeuden. Hay que ganarle al sistema y el sistema se gana siendo disciplinado y entender de que de repente hay que decirle no al hijo, hay que decirle no a esos bonitos zapatos en la vitrina y es mejor posponer el consumo. Cuesta hacerlo, pero hay que tener fuerza de voluntad y el APB, a mi juicio, era una muy buena alternativa y que lamentablemente fue estropeada durante la última modificación tributaria. Franco, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con Inversor Global Chile y con nuestros lectores tu visión sobre la situación económica y política en nuestro país. Darle gracias a la gente de la University of Alabama. Han colocado todo el equipo para que esta conferencia saliera lo mejor posible. Y a los alumnos que quieran estudiar un MBA, piensen en nosotros. Aquí los voy a estar esperando dando las clases de Finanzas Internacionales y Corporate Finance. Y la University of Alabama en Tuscaloosa es realmente alucinante lo bella que es y la calidad de la gente es realmente única. ¿Qué les parecieron las opiniones de Franco Parisi? ¿Están de acuerdo con ellas? Déjenos sus comentarios vía email o en el foro de la revista. Y desde ya los dejo invitados a una nueva edición de la entrevista de Inversor Global Chile. Hasta pronto. Bienvenidos a una nueva entrevista de Inversor Global Chile.
En esta ocasión tenemos como invitado a un ex candidato presidencial que llevó las inquietudes de la clase media emergente a la agenda electoral. Me refiero al economista Franco Parisi. Desde Estados Unidos, donde actualmente ejerce como profesor de la Escuela de Comercio Calvert House de la Universidad de Alabama, Parisi compartió con nosotros sus inquietudes y visión sobre el crítico escenario por el que atraviesa Chile en materia política y económica. Así que los invito a escuchar lo que Parisi tiene que contarnos. ¿Cómo observas la situación económica y política por la que atraviesa Chile? Bueno, lo observo con bastante pena y preocupación. Primero, porque se han confabulado todos los hechos negativos que se pueden. Y sumado a eso, está todo el polvorín político que ha llevado a una crisis de confianza en Chile que va a ser muy difícil, y lamentablemente lo digo, muy difícil de recuperar por lo menos en los próximos 3 años. Esos elementos están gatillando una fuga de capitales de los países emergentes, incluyendo a nuestro querido Chile, a Estados Unidos, con un nivel de incertidumbre que no se había visto hace tiempo, sino que ahora enfrancado en una elección presidencial que ojalá salga lo mejor para el país trasandino. Y en Chile, las condiciones internacionales han golpeado negativamente, no solamente por la caída en el precio del cobre, sino que además esta rápida subida en el precio del dólar, fenómeno que ha sido internacional también, claramente va a dañar las matrices de consumo e inversión de los chilenos y andar en un año. Hemos tenido desde crisis naturales, como las que vivimos a principio de año, y ahora estamos con una crisis internacional que está golpeando fuertemente no solamente Chile, sino que todos los mercados emergentes. Es cosa de ver que lamentablemente también el vecindario está con situaciones bastante complicadas, partiendo por el gran y poderoso Brasil, siguiendo por Argentina, que no solamente está con problemas económicos,